Ayer me quedé con la sangre en el ojo porque el mensaje, este que voy a predicar de vuelta ahora, lunes a la mañana, no salió en el culto porque le metí mal el dedito este a la computadora y hubo un error ahí. Pero pongo a consideración el mensaje de ayer porque a mí me pareció que mereció ser compartido en las redes como fue lo que no ocurrió. De manera que lo repito porque no tengo grabación de él, no me quedó ninguna grabación de él. Y es una lástima. Y quisiera compartirlo con vos esta mañana. Arranco contándote que eso es un cuento, pero que lo escuché y me pareció relevante, importante. Dice que había dos personas que subieron a diferentes vuelos. Una de ellas, cuando se subió en el avión, al sentarse, la azafata se acercó a él y le dio una mochila grande y le dijo, caballero, este es un paracaídas, es por si llega a hacer falta, se lo quiero dar, póngaselo, por favor, se ajusta así, cualquier cosa se tira de acá, de esta anilla que tiene acá y ahí se abre. El hombre se lo puso y se sentó y ahí nomás se dio cuenta que era re incómodo, que era grande en la espalda, entonces no se podía echar para atrás bien en el asiento. De hecho, al estar incómodo así, se sentaba en la puntita de la butaca, en una posición algo incómoda. Él había sido, se había anotado en ese vuelo, había comprado el pasaje con la idea de que iba a tener un vuelo tranquilo, placentero, sin ningún tipo de inconvenientes, con todas las comodidades y que iba a pasar el tiempo de vuelo, que el inconveniente podría ser el aburrimiento, lo iba a pasar leyendo o viendo una película o escuchando música con los auriculares que siempre te dan. Bueno, lo cierto es que con la mochila ya se empezó a sentir incómodo y pensó, bueno, ¿qué sentido tiene hacer un viaje de placer en semejante incomodidad? No quieras pensar lo que pasó cuando quiso ir al baño, te imaginás lo que fue ir al baño con esa mochila en la espalda. Encima cuando iba pasando por el pasillo de ida y de vuelta, vio que la gente lo miraba serio y algunos cuchicheaban. ¡Qué vergüenza! En otro vuelo, a punto de despegar, la azafata se acerca a un hombre y le dice así, mire, caballero, usted sabe que estamos por abandonar esta isla porque el enemigo la va a tomar en cualquier momento. Es probable, y es mi deber decírselo, que una vez en vuelo, no sería extraño si el enemigo nos dispara artillería antiaérea o un misil y derriba nuestro avión. Si eso llegara a ocurrir, le quiero dejar este paracaídas para que usted se lo ponga y lo lleve puesto, porque esto le puede salvar la vida en ese momento. La diferencia entre uno y otro pasajero es que uno tenía vergüenza de tener el paracaídas, no veía cuál era la practicidad. A él se le había dicho que cuando se subiera en el avión iba a tener un viaje hermoso, placentero, divertido, cómodo, y ahora resulta que tenía que estar sentado en la puntita, era una incomodidad completa, totalmente, era diferente a lo que él esperaba de su vuelo. En el otro vuelo, el hombre estaba contento de tener el paracaídas, lo consideraba un gesto muy hermoso de la azafata que se le había dado un salvavidas, un paracaídas, que le iba a salvar la vida en el momento que fuera necesario, de manera que no solamente que estaba contento con eso, sino que además no tenía ninguna vergüenza de tenerlo puesto. Por supuesto, estaba contento, estaba feliz de que tuviera esa oportunidad. Dicen que esta es la diferencia entre un cristiano a quien se le ha prometido que si acepta a Cristo va a vivir rodeado de paz, gozo, victoria, etcétera, y resulta que después no era tan así, sino que por alguna razón, en algún momento, teníamos problemas y dificultades como las demás personas, y que aunque es cierto, y muchos cristianos damos testimonio de eso, que nuestra vida puede describirse en términos de vida victoriosa, de vida triunfante, en realidad es porque somos más parecidos al otro, al que cuando se convirtió
le explicaron claramente que había pecado, que estaba lejos de Dios, que no tenía ninguna salida, y inmediatamente te ofrecieron una salida, un plan B, un escape, que es la salvación. Muchas veces los hijos de Dios de este tiempo vamos buscando el show religioso más interesante que haya, la novedad nueva que ha habido, valga la redundancia, la novedad que ha habido en el ambiente cristiano, y vamos atrás de eso una y otra vez, y después somos víctimas cuando pasamos un momento de dificultad, nos apartamos, como enseñó Jesús claramente, de muchas personas que cuando llega el momento de la dificultad aflojan. Hay un mensaje en la Biblia que voy a leer hoy que está justamente referido a un hombre que se llamaba Boaz, que fue el que se casó con Ruth, la moabita. Está en uno de los dos libros del Antiguo Testamento que llevan nombre de mujer. Curiosamente, las dos mujeres cuyos nombres dan referencia a un libro en el Antiguo Testamento son dos mujeres que eh, vivían en condiciones extrañas al pueblo de Israel, lejos del culto, y por eso las hace particularmente interesantes, en este caso de Ruth, porque su suegra, Noemí, se fue a vivir en una tierra, eh, en Moab, lejos de su tierra natal, y en ese lugar primero falleció su esposo y después fallecieron sus dos hijos, que estaban casados con sendas mujeres moabitas que habían conocido en ese nuevo lugar donde habían ido para rehacer sus vidas, y resulta que una de las dos se llamaba Ruth, y esa, cuando pasó el momento donde hubo dificultad, primero una y después la otra quedaron viudas, perdieron al papá, al suegro, y después perdieron a sus esposos. Y entonces una de ellas se volvió con sus parientes para ver si se podía casar de vuelta, pero Ruth siguió a Noemí de vuelta hacia la tierra de Palestina. Eh, entonces, eh, Ruth y Noemí volvieron a su tierra, pero sin la protección que implicaba en aquella época tener marido o hermano, alguien que te podía sustentar. En esas circunstancias se acercaron a un campo de un tal Boaz, que de ese voy a hablar, y ese Boaz se interesó primero en Ruth, porque la vio trabajando en el campo, porque fue como era costumbre y era una norma de servicio social maravillosa, que hasta el día de hoy es una idea original que habría que poner en práctica, que da origen a la palabra que nosotros llamamos rebusque o rebuscar. Decimos así, un trabajito, alguna cosa menor, porque en la antigüedad, en la ley, en la Torá estaba mandado que cuando alguien hacía una cosecha de su campo, sea uvas o sea algún grano o lo que fuera, dejaran el rebusque para los pobres. Es decir, no tenían que buscar minuciosamente todas las espigas y todos los ramitos de uva, sino que esos que se pasan en el apuro de la cosecha, los dejen. Y atrás de ellos venían los pobres que sabían que esto era así, pedían permiso, entraban en el campo y iban haciendo su pequeña mini cosechita de los restitos que habían quedado, se la rebuscaban. Ruth estaba rebuscando, Boaz la vio, se interesó en ella, le preguntó qué estaba haciendo, ella le contó, él sabía la historia, pero ella se la refrescó. Yo opino que él cuando vio a Ruth dijo, mira vos la chiquita, porque lo cierto es que evidentemente se enamoró de ella y se interesó realmente por la historia. Leo ahora en el capítulo 4 de Ruth este relato. Boaz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó ahí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado, es decir, aclaración, anota al pie. Según la ley del levirato, cuando una mujer quedaba viuda, su pariente más próximo en una sucesión que ellos tenían, por ejemplo, el hermano que seguía en edad al que había muerto, debería casarse con la viuda para que entonces el patrimonio no se divida, que eso era una tragedia que le aumentaba la tragedia de la viudez. En este caso ahí pasó el Redentor,
Fíjate la palabra redentor, que nosotros la usamos en el contexto cristiano para Cristo, pero en ese contexto hebreo, redentor era en la ley del que se llama ley del levirato, el que estaba obligado a rescatar de la perdición, de la desgracia, a la pobre viuda que había quedado sola. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y le dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Otra nota al pie, ese era el tribunal, era la corte que resolvía todos los problemas. Te iba a la afuera de la ciudad, había un lugar donde se juntaban los viejos, y entonces ahí vos podías hacer un arreglo de venta de un campo, lo que fuera, llamabas a 10 ancianos, por decir una cantidad, y entonces se juntaban ahí y él decía, miren, yo quiero que todos ustedes sean testigos que yo en este día le estoy comprando el campo a fulano de tal y así. Entonces ellos estaban todos de acuerdo y esa era la escritura traslativa de dominio de la antigüedad. Vos le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene este derecho de redimirlo, sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó el otro. Pero vos le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, también adquieres a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto a su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente. Consideré que debía informarte de este asunto y sugerirte que la compres, perdón. Entonces no puedo redimirlo, dijo el pariente, porque podría perjudicar mi propia herencia. Es un tema de herencias. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Boaz, cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces Boaz proclamó delante de los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes mis testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Mahlón, que eran los hijos, y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto para su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre la familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Fíjate, a esta altura de la lectura del texto, van 11 versículos, no hay mención a Dios. Acá aparece. Le dijeron los ancianos y todos los que estaban en la puerta, somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que vas a tomar como parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata, que era el segundo nombre de la ciudad de Belén, pequeño pueblito, y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar que le dio a Judá. Así que Booz tomó a Ruth, se casó con ella, y cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Yo quisiera señalar de este hombre, Boaz, o Booz, está bien dicho de las dos maneras, tres cosas que están puestas acá porque responden a una pregunta que no nos hemos hecho y es, ¿por qué Ruth está en la Biblia? ¿Por qué el libro de Ruth está entre los libros que consideraban los judíos del tiempo de Jesús? Por lo tanto, Jesús, por lo tanto, nosotros, palabra de Dios. ¿Por qué este libro es palabra de Dios?
El nombre de Dios aparece poco. Pero ¿por qué? Porque los judíos consideraron este libro una bendición de Dios que, si vos te fijás, restauró la vida de Noemí. Había caído en desgracia, la enfermedad le llevó al marido, a los 2 hijos. ¿Te imaginás una mujer en esa condición, en un país extraño? Todo eso fue revertido, entre otras cosas, por la participación de Boaz. ¿Qué hizo Boaz? Primero, un hombre respetuoso de los códigos. Y tendría que haber dicho, y ayer lo dije, ley. Pero cuando nosotros decimos la ley, enseguida pensamos en cumplir, que no pasa el semáforo en rojo y eso, las leyes puntuales. Pero esto se trata de algo más genérico. Lo que estoy queriendo decir, que era un hombre respetuoso de vivir bajo la ley, de ser respetuoso. Yo tuve la gracia que Dios me dio de que en el secundario, nuestro profesor, un profesor que tuvimos ahí de la materia instrucción cívica, era un juez federal que amaba tanto la Constitución que enseñaba en el colegio secundario para transmitir ese amor, esa pasión por la Constitución. Lo logró. Yo 60 años después me estoy acordando de él, de cómo hablaba, con qué fervor hablaba de cumplir la ley, de respetar la ley, de que si no hay ley, no hay comunidad. Vos era un tipo de estos. Un hombre que era justo en la forma de decir hebrea, es decir, una persona que si había que pagar un impuesto lo pagaba, que si había que respetar un derecho, él lo respetaba. No que era como ahora pensamos, sí, no, yo soy re loco, re libre, a mí no me vengan, yo no creo en nada, yo creo en lo que a mí me parece. Eso no es libertad. Eso impide la vida en sociedad. Pero un tipo como Vaz permite, favorece, es una bendición para la Biblia, para la gente en sociedad, justamente porque cumplía lo que prefiero llamar, en vez de la ley, los códigos. Viste, aún en la gente más mala hay códigos. Por ejemplo, eh, había, dicen antes, el código de que un ladrón no roba a los vecinos de su barrio. Dice, y ahora sí lo hace. Entonces dice, viste, ya no hay más códigos. ¿Qué código? El código de que podés ser ladrón pero no robarle a tus vecinos. Podés ser violento pero no pegarle a una persona con anteojos, o pegarle a una mujer, o pegarle a una mujer embarazada. ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Es un código. ¿Dónde está escrito eso? Bueno, está escrito en esa forma de pensar que hay códigos. Yo no le voy a pegar a un anciano. ¿Cómo le voy a pegar a un pobre viejo? O a un niño. ¿Cómo le voy a robar un caramelo a un chico? Es una vergüenza eso. Entonces esos códigos, vos era primero un hombre de códigos, de persona que cuando se enamoró de esta chica, cuando vio cómo venía la mano, cuando se enteró, se interesó por este asunto, lo hizo respetando los códigos. Segundo, fue un hombre práctico. Este libro de Ruth, la razón por la cual está, lo mismo que el otro libro que tiene nombre de mujer, que es Esther, es porque en ambos casos la situación que se cuenta en el libro es una situación donde primó la sabiduría del criterio práctico. Decir, mira, esto es así, esto es el camino más directo, sin tanta teoría, para que se restablezca la vida de la familia de Ruth y de Noemí, para que yo mismo sea bendecido con esta muchacha que de paso es muy bonita y me encantó y tiene una agradable conducta y es una chica como a mí me gusta que sea, una chica respetuosa con códigos y que para mí va a ser una gran adquisición. Ese es el contexto en cual fue dicho esto. Y ese criterio de practicidad hace que en este libro, el relato, si vos te fijás hasta el final, yo no leía los últimos versículos a propósito, lo que prima, lo que resume el relato es, fueron inteligentes y fueron personas con códigos y por eso Dios los bendijo. Y por eso al final aparece lo de la bendición en el nombre de Dios. Esos viejos que entre todos no juntaban ni 5 dientes, le dijeron a Boaz y a su pariente redentor,
Le dijeron a Boaz, delante de ellos, ojalá que Dios te bendiga y permita hacerte un nombre en Belén. Yo quería mencionar esta tercera cosa, la bendición de Dios a las personas que tienen códigos y que tienen un sentido sabio, práctico, de ir al bien directo, lo más rápido posible, sin perderse en tantas teorías. Y vos fíjate que esa bendición que le dieron los ancianos en aquella ocasión, le pronosticaron a él que Dios le desearon, que Dios lo bendijera y que le hiciera tener un nombre en Belén. Los versículos finales se cuenta cómo este hombre, Boaz, fue un bisabuelo del rey David. El rey David estuvo reinando cerca del año 1000 antes de Cristo, de manera que unos 1000 y algo años antes, estos ancianos bendijeron a Boaz diciéndole, ojalá que tengas un buen nombre en Belén. ¿Y sabés qué? Después de 1000 años más los que pasaron hasta que este hombre Boaz tuvo entre sus descendientes a David, ¿sabés quién nació en Belén? ¿Sabés qué se dijo de él en Belén? ¿Sabés de quién esta jovencita Ruth, que era extranjera, entró en la herencia, en la genealogía de quién? Se cumplió esa bendición más de 1000 años después en la vida de Boaz de ser una persona que no iba a ser olvidada en Belén. ¿Sabés vos que en Belén hasta ahora es un pueblo chiquito? Que era una ciudad pequeñita cerca de Jerusalén. ¿Te das cuenta vos que de ese lugar tan pequeñito, en un pesebre nació Dios mismo encarnado? ¿Te das cuenta la lección que hay al entender que cuando una persona vive con códigos, que lo hace porque cree que Dios nos ha hecho así, que lo hace con un criterio de cumplimiento práctico, no ese criterio de sí, porque esta ley, el mandamiento tal, no, 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 sino que lo hace naturalmente en su vida, puede más de 1000 años después todavía ser recordado en algo insignificante, pero recordado, ser famoso, tener escrito del como nosotros, de Boaz, con el cual nos separan más de 3000 años ahora, simplemente porque lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida es que seamos así, de respetuosos de código, de prácticos en servir al Señor y de dejar que la bendición de Dios cale, siga nuestra forma de vida habitual, que es una forma de vida entregada a Dios y que por lo tanto deja que Dios traiga en su momento su recompensa. Después de todo, en este tiempo somos muy propensos a todas las cosas vistosas de la fe. De hecho, por miles de años ya hemos edificado catedrales inmensas con vidrios de colores y coros impresionantes. Quizá eso es un buen momento para recordar otra vez que Dios puede hacer de un pequeño de nosotros una persona que sea recordada por mucho tiempo por haber sido fiel a Dios. Que Dios te bendiga